El conflicto armado sirio es uno de los más complejos en la actualidad, influenciado por aquel fenómeno conocido como la primavera árabe. Trasciende tanto el campo político como el campo social y esto sobre una población un poco mayor de 20 millones de habitantes. Para comenzar, podemos decir que Siria es un país donde su población de mayoría sunita convive con otros grupos musulmanes tales como los drusos, los alawitas y los chiitas. Su gobierno, encabezado por el presidente Bashar al-Assad desde el 2007, ha tenido una posición desafiante con eh, los países de Occidente, las potencias de Occidente, y ha generado pues, un aislamiento de tipo diplomático internacional y por otro lado un acercamiento muy importante con los grupos islamistas más radicales. Para Irán y Rusia, por el contrario, Siria es un socio muy importante porque, por ejemplo, en el caso de Irán, la posición geográfica de Siria le permite tener acceso al Líbano y a Hezbollah por vía terrestre. Y para el caso ruso, el puerto de Tartus es la única base rusa sobre el Mediterráneo. Pero no solamente para estos dos países, sino que en retribución para Siria también es muy importante, pues de estas naciones se proveen las armas con las que está combatiendo su conflicto y con las que disuade la intervención de cualquier otra nación extranjera en su país. Cuando, cuando este fenómeno de la primavera árabe dio comienzo, los resultados en los diferentes países donde este apareció fueron completamente diferentes dependiendo de dónde este se desarrollara. Por ejemplo, en Egipto y Túnez, la primavera árabe generó de que hubiera un cambio democrático en sus gobiernos de forma muy pacífica. Sin embargo, esto no sucedió en Siria. Y en Siria el presidente Bashar al-Assad utilizó sus fuerzas de seguridad con el fin de reprimir violentamente todas las manifestaciones que allí se realizaron y pues ahí se tipificaron algunas actuaciones como crímenes de guerra, contra la humanidad y generando una gran cantidad de refugiados. En el 2010, cuando el presidente Bashar al-Assad utilizó sus fuerzas de seguridad para reprimir estas manifestaciones, fueron tan brutales que algunas secciones eh, del gobierno del régimen, pues se distanciaron y formaron el famoso Ejército Libre Sirio, que fue conformado con las fuerzas opositoras y con algunos otros gobiernos, algunas otras organizaciones que también estaban en contra del presidente Bashar al-Assad y algunos grupos yihadistas vinculados a Al-Qaeda que también buscaban el derrocamiento de este gobierno. Así que de esta manera, lejos de lograr contener la rebelión, estos hechos lo que provocaron fue un aumento en las hostilidades y avivaron un conflicto armado que ha sido catalogado como una guerra civil con una gran variedad de actores. El conflicto empezó a escalar intensidad y ya para el 2012 los opositores ya tuvieron acceso a armamento pesado y inteligencia externa, además del apoyo de los extremistas yihadistas que, aunque buscaban el mismo objetivo, pues tenían una visión diferente de cuál será el futuro de Siria. Por esta razón, con el tiempo, estos grupos radicales y los demás grupos opositores empezaron a distanciarse hasta que finalmente se convirtieron en grupos contrarios y que se generaron enfrentamientos entre ellos. Eso generó la entrada de unos nuevos actores a este conflicto. Para el 2013, el gobierno sirio, en vista de cómo se estaban desarrollando las acciones, colocó un cerco sobre Damasco y decidió atacar aún así la resistencia de Alepo. Y aunque las tropas del régimen estaban mucho mejor equipadas, fue la superioridad numérica de la rebelión la que hizo de que el gobierno de al-Assad recurriera al ataque. Y esto pues aprovechando la gran desintegración política de los grupos opositores. El hecho más trascendental en ese año fue el 21 de agosto cuando un ataque con gas sarín mató cerca de 1.429 personas y además de generarse el rechazo internacional precisamente por estos actos que violaban y atentaban contra las normas internacionales por el uso de las armas prohibidas, también fue una hoja de ruta para la búsqueda de paz
la comunidad internacional, pero que para ese año no dio ningún resultado. Por el contrario, Bashar al-Assad fue reelegido en el 2014 y a partir de ese momento Estados Unidos y otras 40 naciones decidieron formar una coalición cuyo propósito era el terrorismo en Siria y en Irak. Hay que tener en cuenta que este conflicto ha suscitado unos ataques de forma indiscriminada contra la población civil, y la gran cantidad de muertos no es la cifra más dramática, sino que también ha habido la cantidad de muertos amputados o destrozados por las bombas tipo barril ha dejado una huella imborrable, y el desplazamiento de comunidades enteras. Se estima que cerca de 9 millones de personas han sido desplazadas de sus hogares, principalmente ancianos, mujeres y niños. Así que de esta manera identificamos que la internacionalización de este conflicto es de tipo hegemónico, multilateral e independiente, donde la potencia Estados Unidos, al verse amenazado, toma parte de este conflicto. Desde el punto de vista racionalista, la causa de la internacionalización de este conflicto obedece en su naturaleza, viendo pues desde el punto de vista del interés, al precario nivel de seguridad que este país presenta, y que obliga a actores externos, en este caso Estados Unidos y a la coalición, proveer ayuda militar, técnica, inicialmente a los grupos opositores, pero con el escalamiento del conflicto los obliga a formar parte de él. Desde el punto de vista de la dimensión de este conflicto, claramente podemos observar que existen objetivos que persiguen no solamente un cambio en la autoridad existente en el país, sino también en las estructuras políticas y sociales. Y en razón a que la duración de este conflicto no parece ser mucho, hay un espacio mayor que le brinda la oportunidad a estos actores a participar dentro de él. Así, la internacionalización del conflicto sirio, al igual que muchos otros, en la actualidad se vieron articulados gracias a los eventos que sucedieron el 11 de septiembre en Nueva York, donde la política exterior norteamericana cambió y estableció una lucha contra el terrorismo internacional, uno de los puntos más predominantes de su agenda, y que le ha permitido hacer parte en muchas regiones del planeta dentro de los conflictos consecuente con sus objetivos.